Muy buenos días a todas las personas integrantes de este Consejo Municipal de San José de Iturbide, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo las 8:30 del día 29 de abril del 2021. Damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor al secretario que explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Con todo gusto, señor presidente. La dinámica será la siguiente. Primero, los micrófonos deberán estar desactivados una vez les conceda desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. 4. Durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. 5. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto al consejero presidente y a los 2 consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. 7. Durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno. Y finalmente, de presentarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo técnico cuyos datos de contacto se compartieron en el correo electrónico remitido el pasado martes. Muchas gracias, secretario. Si alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario, de no ser el caso, proceda con el primer punto del orden del día, secretario. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto, el primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero electoral presidente de este consejo, Leonel Morales Silva. Presente. Consejera electoral propietaria 1, integrante de este consejo, Silviaíta Cano Cinesio. Consejero electoral propietario 2, integrante de este consejo, José Nicolás Narváez Juárez. Presente. No se escucha. El secretario del Consejo, el de la Voz, Pablo César Oliveros Torres, presente. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Presente. Morena. Presente. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Consejero presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Secretario, ¿sí es tan amable de proceder con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto, señor presidente. El segundo punto es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021,
Cuarto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Sexto, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Séptimo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Octavo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliarán el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Noveno, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Décimo, asuntos generales, y onceavo, clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber comentarios, secretario, someta a votación el orden del día, si es tan amable. Consejero presidente, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejera electoral propietaria 1, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejero electoral propietario 2, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:37. Gracias, secretario. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar algún asunto, sírvase por favor a manifestarlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Y en virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes en los puntos 4 al 9, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición del secretario. Quienes estén por la afirmativa, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral propietaria 1, Silvia Hilda Cano Cinesio. Consejero electoral propietario 2, José Nicolás Narváez Juárez. El de la voz, a favor. Está a consideración de quienes integramos en este consejo los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15, 25 de abril del 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, manifestarlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, se procede al secretario a someter la votación de las actas de mérito, por favor. Con todo gusto, señor presidente, consejera y consejeros electorales. Se somete a votación las actas de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Leonel Morales Silva. A favor. Consejera electoral propietaria 1, Silvia Hilda Cano Cinesio. A favor. Consejero electoral propietario 2, José Nicolás Narváez Juárez.
A favor. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 40 minutos. En razón de lo anterior, se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Primera, el 29 de abril del 2021 doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide con el escrito de fecha 23 de abril del 2021 recibido en este Consejo el 26 de abril del 2021, suscrito por María Nancy González Becerra, candidata a la presidencia municipal de San José Iturbide por el Partido de la Revolución Democrática, en el que confirma formalmente su participación al debate. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo y comunique a la Comisión Temporal de Debates del Consejo General del Segunda, el 29 de abril del 2021 doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide con el correo electrónico de fecha 28 de abril del 2021 remitido por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que comunica los acuerdos CG-IEG diagonal 165 diagonal 2021 y CG-IEG diagonal 166 diagonal 2021, aprobados en la sesión extraordinaria del Consejo General realizada el 24 de abril del 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado para los efectos legales conducentes y ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore los acuerdos mencionados al expediente respectivo. El 29 de abril del 2021 doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide con el correo electrónico de fecha 28 de abril del 2021 remitido por Noé Neftalí Castro Gallardo de la Junta Regional de San Luis de la Paz del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que remite el documento relativo a los modelos operativos de recepción de paquetes electorales, por sus siglas MORPE, correspondientes al municipio de San José Iturbide. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado para los efectos legales conducentes y se ordena a la Secretaría del Consejo incorpore el documento al expediente respectivo. Es toda la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretario, muy amable. En razón de que se encuentra atendiendo esta sesión la ciudadana María del Socorro Vázquez Macías, representante propietaria del partido Morena, se procederá a tomar la protesta de ley correspondiente. Atendiendo la naturaleza de esta reunión, pido por favor a todas y todos los participantes permanecer sentados con la solemnidad que este acto requiere. Únicamente solicito a quien tomará protesta ponerse de pie y dar respuesta con el brazo derecho extendido. Por favor. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias. Puede tomar asiento.
Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Está a consideración de quienes integramos este consejo el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. De igual forma, está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien de los presentes desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación del proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Leonel Morales Silva. A favor. Consejera electoral propietaria número 1, Silvia Hilda Cano Cinesio. A favor. Consejero electoral propietario número 2, José Nicolás Narváez Juárez. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 46 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir la copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación del proyecto de mérito, por favor. Claro que sí, señor presidente. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación sirvan manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Leonel Morales Silva. A favor. Consejera electoral propietaria número 1, Silvia Hilda Cano Cinesio. A favor. Consejero electoral propietario número 2, José Nicolás Narváez Juárez. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos a las 8 horas con 48 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Secretario, si es tan amable de proceder con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará al procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito, por favor.
Con todo gusto. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, presidente Leonel Morales Silva. A favor. Consejera electoral propietaria número 1, Silvia Hita Cano Cinesio. A favor. Consejero electoral propietario número 2, José Nicolás Narváez Juárez. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 50 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada de acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Secretario, si es tan amable de continuar con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, señor presidente. El 9º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación del proyecto de mérito, por favor. Claro que sí, señor presidente. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Leonel Morales Silva. A favor. Consejera electoral propietaria número 1, Silvia Hita Cano Cinesio. A favor. Consejero electoral propietario número 2, José Nicolás Narváez Juárez. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos a las 8 horas con 52 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Secretario, ¿es tan amable de continuar con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto, señor presidente. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto general alguno. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día, el 10º, es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 8 horas con 53 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Gracias.